RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora le damos la cordial bienvenida a la doctora Matilde Coveñas, adjunta para la niñez y adolescentes en la Defensoría del Pueblo, y como siempre le agradecemos la generosidad que tiene con RCR. Doctora Coveñas, qué gusto saludarla, muy amable. Buenos días, señor Hernández. Nuevamente muchas gracias por permitirnos dirigirnos a la población desde la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo acaba de emitir un pronunciamiento, ¿no?, donde precisa que el Estado debe garantizar el derecho a la atención integral de la salud de niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación sexual, ¿no? Y sobre todo hace algunas precisiones de las cifras que se han conocido en plena situación de emergencia, ¿no? ¿Qué tan grave es la situación y por qué el Estado tiene el derecho de garantizar justamente esta atención? De acuerdo. El Estado tiene más que todo la obligación de garantizar la atención integral de la salud de las niñas que son víctimas de violación sexual, de todas las mujeres, pero especialmente de las niñas y adolescentes, porque ellas a tan temprana edad no deberían sufrir ningún tipo de violencia sexual, que en este caso es la violación, pero tampoco deberían estar llevando un embarazo que no desean. Las cifras son alarmantes. En lo que va del año ya hay más de 700 menores de 14 años de edad que han sido madres, que se han convertido madres a tan temprana edad. Por lo tanto, son niñas y adolescentes que ven frustrado su proyecto de vida, muchas de ellas dejan de estudiar, tienen algunas que empezar a trabajar, unirse a convivencias tempranas, incluso a matrimonio infantil, lo cual afecta tremendamente el proyecto de vida de una niña, de un adolescente. No tendría por qué ser así, no tendríamos por qué estar normalizando que está bien que una niña sea violada y que continúe con un embarazo que la perjudica gravemente en todos los aspectos de su salud, tanto física como mental, porque un embarazo a temprana edad pone a las mujeres en grave riesgo de salud, pero además a las niñas especialmente ante el rechazo de este hecho tan violento y el rechazo de un embarazo, puede originarle, de acuerdo a diversos estudios científicos, incluso estrés postraumático, estrés en el mismo embarazo, depresión, pensamientos suicidas. Hemos tenido casos desde la Defensoría del Pueblo donde hemos conocido que las niñas han intentado suicidarse, por ejemplo, hechos muy terribles, muy dolorosos que trascienden más allá del propio hecho violento de la violación, ¿no? No puede ser posible que en este año ya tengamos 20 niñas madres menores de 10 años de edad. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo es posible que una niña a sus 10 años, sin haber dejado de ser niña, sin haber cumplido sus etapas, también esté embarazada, ¿no? Entonces, desde la Defensoría del Pueblo, desde el rol que nos compete, estamos exigiendo, por supuesto, la atención de la niña, ¿no? Desde todos los aspectos que tiene que ver, por ejemplo, con acceder a la justicia. Se tiene que sancionar a los agresores de estas niñas, a quienes han violado a las niñas, porque recordemos que desde la legislación penal peruana se considera violación, ¿no?, a todos estos actos que se realizan a las menores de 14 años de edad. No hay consentimiento acá, esto es violación. Por lo tanto, el Estado tiene que, a través de su poder punitivo, sancionar a todos estos agresores, que las niñas accedan a la justicia, que se les proteja debidamente, porque muchos de estos agresores a veces vienen de un entorno cercano, ¿no? Pero además el Estado tiene la obligación de garantizarles una atención integral de su salud. Inmediatamente que una niña es violada, tiene que ser llevada a un establecimiento de salud para la aplicación del kit de atención de la violencia sexual hacia las víctimas de violencia sexual. Y también tiene que hacerle una evaluación integral de todos los riesgos que hay sobre este embarazo. Pero en la actualidad, tal como reflejan ustedes de la Defensoría del Pueblo, doctora Coveñas, ello no está ocurriendo, ¿no? Y usted cita algo mucho más preocupante, ¿no? No tienen acceso justamente a la justicia, ¿no? O sea, la Administración de Justicia no reacciona en estos casos, ¿no? Entonces, ¿qué hacer frente a esta situación? Tenemos normas, tenemos procedimientos, hubo la advertencia de parte de un conjunto de instituciones, entre ellas ustedes, ¿no?
pero no se ha hecho nada hasta el momento, ¿no? Entonces estamos en un nivel total de desprotección. Lamentablemente, en muchos casos las víctimas están en desprotección, tal como hablábamos en el programa anterior donde presentamos, ¿no? Usted nos permitió presentar el informe especial 21, donde hablábamos de la atención a las víctimas de violación sexual. Efectivamente, la Defensoría advirtió que el sistema de justicia no está funcionando. Por ejemplo, la policía, cuando conoce uno de estos hechos de violación, no avisa rápidamente al juzgado de familia para que se otorguen las medidas de protección. Tampoco avisa a la unidad de protección especial cuando en este caso las niñas han sido violentadas por sus propios familiares, a veces por sus progenitores. No funciona, se demoran en dictar las medidas de protección los juzgados de familia. Las fiscalías de familia en algunos casos no cumplen debidamente con su rol, ¿no?, de investigar como corresponde, con todos los actos, con todas las diligencias que corresponde a este tipo de casos. Entonces hay una serie de fallas, de problemas que hacen ver que el Estado no está funcionando y hay que seguir exigiendo a todas las entidades estatales del sistema de justicia que cumplan su función. Si la ciudadanía advierte que la policía no le hace caso cuando va a presentar una denuncia de violación o cuando una niña no es escuchada en una comisaría, no tiene que presentar una queja ante la propia policía, ante su superior, y también puede hacerlo ante la Defensoría del Pueblo. Hay que denunciar los hechos también cuando las autoridades no cumplen su deber. Si vemos que la Fiscalía no cumple su deber, que los juzgados se demoran en dictar las medidas de protección, pues hay que denunciar estos hechos porque también tenemos que sancionar a los funcionarios que incumplen sus obligaciones de protección y atención a las víctimas de violencia sexual y especialmente a las víctimas niñas y adolescentes de violación sexual, ¿no? Pero no se queda el problema ahí, señor Hernández, ¿no? Yo entiendo su preocupación respecto de la atención. Hay que prevenir la violencia, hay que trabajar con los niños y las niñas, las madres, los padres, con toda la comunidad, porque tenemos que prevenir la violencia. El Estado tiene que invertir en prevención de la violencia. No podemos seguir atendiendo un caso más ya de una niña violentada. No puede ser que una niña siga siendo violentada y además siga siendo madre, ¿no? Cortando todo el proyecto de vida que hemos estado comentando. Ahora, en el marco de lo que usted está explicando, doctora Coveñas, ¿no?, se presentan en nuestro país hechos muy puntuales, ¿no?, en zonas rurales, ¿no?, donde el acceso a la justicia es casi nulo. Si yo le pongo como ejemplo en las comunidades nativas, comunidades originarias en zona de selva, no hay una atención directa. En pleno estado de emergencia, las comisarías han tenido una limitante. En pleno estado de emergencia, los centros de atención mujer han tenido una atención bastante limitada. ¿A dónde acuden estas personas que son víctimas? Ese es otro gran problema, ¿no? Porque a veces vemos casos que se muestran de manera mediática, pero son son dos casos. Usted está hablando de miles de casos, ¿no? Entonces estamos frente a una situación de desatención bastante acentuada, ¿no? Sí, el Estado tiene que invertir en poner los servicios adecuados, implementar los servicios que corresponden de atención a las víctimas, no solo en las zonas urbanas. Usted ha tocado un problema medular, que la Defensoría también lo advirtió. No podía ser posible que un niño violentado en una zona alejada no reciba atención por parte del Estado. El Estado tiene la obligación de llegar también allá y la ciudadanía tiene que exigir a sus autoridades que establezcan los servicios respectivos en zonas muy alejadas, por ejemplo en la selva, en la sierra, en las comunidades indígenas, donde también hay casos de violación hacia las niñas. Aquí hay que comprender que si bien respetamos la pertinencia, que la investigación sea, por ejemplo, o la atención con pertinencia cultural, que se respete la identidad cultural de las comunidades, también tiene que quedar claro que esto no puede avalar ningún acto de violencia hacia una mujer desde que es niña, ¿no? Entonces el Estado tiene que trabajar, por ejemplo, con el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, con los demás ministerios para establecer los servicios respectivos en zonas alejadas. La estrategia rural que debió funcionar en estas zonas alejadas para la estrategia rural del Ministerio de la Mujer, ¿no?, que debió funcionar en estas zonas alejadas para atender a las víctimas, no estuvo funcionando. Y la Defensoría del Pueblo también denunció estos hechos, también llamó la atención a estos hechos,
y bueno, lo que queda seguir haciendo es exigiendo a las autoridades que cumplan con su deber. ¿Y a la fecha no siguen funcionando, doctora Coveñas? Algunos, la estrategia rural ha comenzado a funcionar con personal, ¿no? Ya que lo están capacitando y el personal que ha reingresado. Es cierto que la pandemia nos ha limitado, pero también es cierto que los derechos de los niños no han quedado en cuarentena por la pandemia. Los derechos de los niños se tienen que seguir ejerciendo y no hay justificación alguna para que los servicios se interrumpan para los niños. Por ejemplo, los servicios de salud no pueden ser interrumpidos para nadie de la población y tampoco para un niño. Entonces, esto poco a poco, paulatinamente, progresivamente se está mejorando, pero tenemos que seguir exigiendo desde la propia ciudadanía, ustedes como medios de comunicación que nos ayudan muchísimo y son aliados para nuestro trabajo, y nosotros mismos desde nuestro rol constitucional tenemos que seguir exigiendo que el Estado llegue a estas zonas alejadas y que también el Estado cumpla con su deber de protección a las personas vulnerables, especialmente a las víctimas de violencia sexual, como las mujeres, como las niñas y como las adolescentes. O sea, no podemos seguir mirando que pase el problema y no alzar la voz y no reclamar nuestros derechos y no proteger a los derechos de las niñas, ¿no? Necesitamos que los aliados sean todos para exigir el cumplimiento de las obligaciones del Estado. Ahora, nosotros tenemos conocimiento que permanentemente ustedes hacen llegar toda esta información a las autoridades correspondientes, de manera puntual, al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. ¿En algún momento, por lo menos en los últimos días o en los últimos meses, han recibido una información real de cómo está la situación? Sí recibimos reportes constantemente nosotros estamos atrás, como se dice, del Ministerio de la Mujer, exigiendo el cumplimiento de sus funciones y de todas las autoridades, ¿no? Ustedes saben que tenemos 38 oficinas a nivel nacional y exigimos el cumplimiento de ellas y nos reportan en los casos que acogen nuestras recomendaciones. Los jueces, que se demora a veces en dictar medidas de protección, acogen nuestras recomendaciones, inmediatamente toman acción, la policía, el Ministerio Público, que es el que más rápido da respuesta a esto, y el propio Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Salud, porque acá también hay una obligación de los establecimientos de salud para que atiendan a las víctimas de violación sexual cuando llegan, ¿no?, cuando llegan a este servicio. También recibimos reportes, como le decía, en algunos casos tenemos una respuesta positiva y en otros casos donde las autoridades son renuentes, denunciamos estos hechos ante su superior jerárquico para que puedan, ¿no?, cumplir con sus funciones y sean además sancionados ante el incumplimiento, ¿no? Y hacemos constantemente este seguimiento. Yo le agradezco infinitamente esta comunicación, doctora Matilde Coveñas, adjunta para la niñez y adolescente de la Defensoría del Pueblo, y la comprometo para hablar de otro tema en los próximos días, ¿no? Ayer ha salido un informe referido al tema de pobreza y pobreza extrema de niños y adolescentes en nuestro país. Otro drama, en realidad, que tiene que ver y está ligado justamente a estos temas que estamos abordando. Le agradezco infinitamente esta comunicación. Encantada. Buenos días, encantada de hablar, y denme medio minuto, por favor, para dirigirme a todas las mamás, a todos los papás que nos están escuchando, a niños y niñas y adolescentes que también estarían escuchando. No debemos permitir la violencia, no debemos tolerar la violencia. Hay que enseñarles a los niños, a las niñas, desde muy pequeños, que nadie les debe violentar. Hay que enseñarles y hablarles con la verdad que nadie puede tocar su cuerpo, que nadie, ni su padre, ni el familiar más cercano, le puede ser una caricia que la haga sentir mal a una niña. Hay que enseñarle las partes íntimas de su cuerpo para que las niñas sepan evidenciar estos riesgos, ¿no?, que pueden estar sometidas ante un acto de violencia, y para que las niñas puedan hablar también. Y cuando las niñas hablen, cuando las niñas denuncian, hay que creerles, hay que proteger a las víctimas y no tolerar que una niña sea violada y que una niña además sea, ¿no?, obligada a llevar un embarazo que va a frustrar su proyecto de vida. Y a las autoridades competentes exigirles que cumplan sus deberes de atención y protección a las niñas y adolescentes especialmente, ¿no? Hay que hacer mucho trabajo desde todos los ámbitos que nos corresponden, señor Hernández, ¿no? Y a ustedes muchas gracias por ayudarnos en ello. Le agradezco a usted la gentileza que ha tenido con RCR, doctora Matilde Coveñas, adjunta para la niñez y adolescentes de la Defensoría del Pueblo. Muy agradecido, muy amable.
RCR, la red que comunica y une al Perú.